Vamos a hacer esta lectura. Dice así: Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Ya hemos hecho la lectura, vamos ahora a analizar un poquito el texto. Entonces vamos a encontrarnos versículo 14, vamos a ubicar los personajes, las acciones, los movimientos, cambios de escena, todos los elementos que conlleva el texto, a fin de poder hacer un análisis más profundo de nuestro texto y más amplio, ¿no? Primero, se nos menciona la persona de Juan. Con el Bautista ya se nos ha mencionado en versículos anteriores, no se mencionará jamás sino hasta el capítulo 6, y de ahí, bueno, ya no se menciona a Juan el Bautista. Ahora bien, es interesante porque él es el precursor y tiene una misión muy específica. Es insertado dentro del Evangelio según San Marcos, la comunidad cristiana lo conoce, la iglesia lo reconoce y es así, ¿no? Posteriormente ya viene otros elementos dentro de nuestro texto. Dice que después de que sucedió, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Aquí tenemos un lugar geográfico y vamos a ver un poquito acerca de Galilea. Fíjense bien. Primero, si nos vamos al capítulo 1, versículo 9, vamos a encontrarnos con que Jesús proviene de Galilea. Más adelante nos dirá que Galilea es la patria del Evangelio en los versículos 14 y 39 del capítulo 1. En este mismo capítulo, en el versículo 28, dice que Jesús extiende su fama. Es aquí en Galilea donde Jesús extiende su fama. En el versículo 16 de ese capítulo 1, Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. De Galilea provienen grandes multitudes, según el capítulo 3, versículos 7 y siguientes. De Galilea, Jesús marcha hacia Jerusalén para padecer. Capítulo 7, versículo 31, capítulo 9, versículo 30 y capítulo 15, versículo 41. Jesús los precede a sus discípulos en el capítulo 14, versículo 28, y reúne a los discípulos después de la resurrección en 16:8. Entonces Galilea tendrá un espacio importante dentro del Evangelio por las diversas acciones que se realizan allí. De hecho, ya lo habíamos dicho, la palabra comienzo tiene esta novedad de darnos la oportunidad de comenzar una y otra vez. Y Galilea es ahí donde inicia, y es ahí donde Jesús en el 16:8 los vuelve a reunir. Entonces hace todo un camino y los vuelve a reunir al inicio, donde todo inició, donde se inicia la misión de Jesús. Y por eso será también importante, junto con otros elementos más. Bien, sigamos en nuestro texto. Dice: proclamaba la buena nueva de Dios. Son las primeras palabras de Cristo Jesús. Ya llevamos 14 versículos y Jesús no ha pronunciado palabra alguna hasta el versículo 15. ¿Cuáles son esas palabras del versículo 15? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Son 4 acciones que las dividiríamos en 2. Las acciones que le corresponden a Dios y las acciones que le corresponden al ser humano. Las primeras son de Dios porque el tiempo es de Dios y el reino de Dios también. ¿Qué le toca al ser humano? Convertirse y creer. Estas 2 últimas son una exhortación, ¿ya? Una exhortación de lo que nosotros como seres humanos tendríamos que hacer.
Entonces viene cada una de ellas, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese kairos que le llaman, ¿verdad? La antigua alianza, sus instituciones han llegado a una plenitud. Los profetas, el Antiguo Testamento, vienen a tener su plenitud en Cristo Jesús. Es ese tiempo de espera en donde todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento, en donde vendrán a renovarse las cosas, en ese tiempo donde Dios mismo se inserta, ¿verdad? Entonces es larga la historia de la salvación. Entonces Dios ha venido acompañando a su pueblo hasta este punto culmen con la llegada de el mismo Cristo Jesús. El reino, Basileia en griego, dice que ¿qué es el reino de Dios? Basta anotar algunos elementos. Hay el reinado, es el reino es la realeza divina, el reino son súbditos y territorios. ¿Qué es eso? Cristo Jesús viene a instaurar el reino de Dios, pero eso se va a instaurar en la medida en que cada uno de nosotros adopte el Evangelio como algo natural en la persona. El Evangelio no es una definición, sino es un compromiso de fe, de amor, de esperanza. Es la realización concreta, ya no en palabras, sino en obras. Entonces, conlleva muchos elementos. No es que la Sagrada Escritura defina el reino como algo muy concreto, más bien lo desmenuza para que nosotros lo aprendamos a vivir día a día a lo largo de nuestra existencia. Y aquí vienen los otros dos elementos, lo que le corresponde al ser humano. ¿Qué le corresponde? Dice el versículo 15, conviértanse y crean. Convertirse, esta palabra griega de metanoia, tiene muchas características porque es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, es poder asumir no mis propios criterios, los criterios de Cristo Jesús. Él es el Maestro, nosotros los discípulos, a Él le seguimos. Y entonces, este cambio de mentalidad es el que tendría que ayudarnos a darle dirección a la vida, no solamente de mente, sino de corazón. Y claro que duele, es un proceso un tanto doloroso porque significa desprenderme de donde me encuentro actualmente. Puede ser comodidad, puede ser vanidad, puede ser situaciones desordenadas en la vida, puede ser que estemos sumidos en la pereza, en la flojera, en la desesperanza, en el miedo, etc. Actualmente en el temor con la pandemia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un cambio de nuestro estilo de vida y sacarnos de ahí, rompernos. Por eso decimos que ese cambio en muchas ocasiones duele, porque significa una revisión profunda de la vida. El verdadero discípulo asume su existencia con todo lo que conlleva, lo bueno para elevarlo, lo malo para irlo desechando de la vida, lo que nos limita, lo que ya veíamos, las tentaciones, en donde somos débiles, es para asumirlo y abrazarlo, para irlo fortaleciendo en la vida, es parte de mí. Entonces ese cambio, esa metanoia, me tiene que ayudar para direccionar mi vida nuevamente a Dios, volver mi mirada a Él. De Él salí, pero en el camino me desvié. Entonces tengo que retornar al inicio, donde nunca tuve que haberme ido, que es en la presencia de Cristo Jesús, la presencia de Dios. Dice que también es un grito de los profetas, por cierto,
En el Antiguo Testamento los profetas anuncian precisamente eso, una conversión continua. Es el grito desgarrado de los profetas de convertir el corazón, de volver a Dios. Entonces, conlleva muchos elementos. La última palabra dice, crean en la buena nueva. Hay un elemento de verdad y un elemento de certeza en la buena noticia. Ya lo hemos descrito en el primer capítulo. El Evangelio era proclamado por el heraldo y nos ayudaba a entender que había una noticia que tendría que ser proclamado a todos, con esa enjundia, con esa motivación fuerte de decir, esta es una gran noticia para todos. El Evangelio es una noticia muy grande porque es la misma persona de Cristo Jesús que se hace presente ahí. Y eso es bien interesante porque nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer. Dice, conviértanse y crean en esta proclamación, crean en la persona de Cristo Jesús. Viene a traernos todo, viene a hacernos sus discípulos. Viene a hacernos sus discípulos. Y de ahí seguir los pasos del Maestro. Entonces son todos estos elementos que me parece que son interesantes, son importantes, y para nosotros, cristianos, bautizados, tenemos muchísimos elementos donde hacer nuestra propia reflexión, como todo tiene un origen. Galilea, en ese sentido, viene a ayudarnos a entender que parte de la diversificación es encontrar dónde vamos a iniciar nuevamente en tu ministerio. A lo mejor ya lo hemos iniciado. Bueno, hay que continuar, ¿verdad? Aquí mucho depende para hacer nuestra propia reflexión, es qué cosa me llamó la atención, cuáles fueron los elementos que me llamaron la atención del texto, y de ahí partir para hacer mi propia reflexión, dejándonos guiar por la fuerza del Espíritu Santo y decir, ¿qué es lo que Dios me dice a mí en el corazón y en la mente? Y de allí surgirá nuestra reflexión, ¿no? Hasta aquí este capítulo 5. Vamos al siguiente.